Un saludo, estudiantes del Instituto Misionero de Antropología, del curso Espacio Vital. Vamos a hacer alguna revisión de algunos conceptos muy importantes del relieve terrestre, entendido como esa superficie que tiene unas formas distintas, unas geoformas, y cada geoforma recibe algunos nombres en particulares. Entonces vamos con la montaña. Cuando hablamos de la montaña, hablamos de una elevación natural. Esa elevación es considerable y es en todo alrededor, ¿cierto? O sea, es una protuberancia de la zona continental que sube y vuelve y desciende. Normalmente, cuando se habla de montaña, se habla de 700 metros en adelante, en altura, ¿cierto? Cuando hablamos de una sierra, es una secuencia de montañas, digamos, encadenadas, que van, digamos, una con la otra. Y esas sierras, cuando ya se entrelazan de una forma más compleja, me forman lo que se conoce como una cordillera o un sistema a nivel geográfico, ¿cierto? Alguna cordillera, ¿cierto? Cuando hablamos de monte, colina, cerro, loma, que son nombres muy comunes, hablamos de una elevación que no alcanza a ser montaña, es una, digámoslo así, entre comillas, una pequeña montaña y no recibe como tal el nombre de montaña, por lo que hablábamos ahorita de la altura que debe tener para llamarse montaña. Cuando hablamos de altiplano o de meseta, estamos hablando de una elevación del nivel del suelo, pero que en la parte superior es, digámoslo, plana, no estrictamente plana. Puede ser ligeramente ondulada, pero está elevada del nivel, digamos, base que hay alrededor. Cuando hablamos de llanura, hablamos de extensiones que normalmente son grandes y que se caracterizan por el terreno plano o las ondulaciones muy suaves. Cuando hablamos de cuenca o de depresión, normalmente el concepto cuenca está asociado a un río, ¿cierto? Cuando el río ha erosionado o ha depositado material y conforma estas zonas planas que son muy ricas para los cultivos, por ejemplo. Entonces hablamos de una depresión o cuenca. Hay otras formaciones que son, digamos, un poco más complejas, que son las fosas. Una fosa tectónica es cuando una placa se está separando de otra y hay una zona que se está formando como una depresión, pero por efecto pues, tectónico. Aquí hay un ejemplo de ello. Cuando hablamos de valle, hablamos directamente de que hay un flujo de agua que me está labrando unas condiciones dentro del sistema del relieve. Esos valles tienen, digamos, dos características. En nuestro caso, nuestras condiciones tropicales, son valles que por lo general tienen forma de V y están asociados a un río, pero en zonas donde se dan las estaciones y se dan nieves y hielos en alguna época del año, entonces se forman valles de forma de U, porque el movimiento de la nieve o del hielo es, digamos, lo diferente, erosiona de forma diferente. Aquí hay un ejemplo de un valle entre cadenas montañosas. Cuando llegamos a la zona de costa, entonces vemos que también hay formas donde el río, o el mar, perdón, entra a la zona continental y dependiendo de cómo se dan las condiciones recibe nombres diferentes. Entonces una ría, por ejemplo, es cuando el mar entra en el continente. Normalmente cuando terminan los valles aluviales y digamos, el río no tiene suficiente material para depositarle al mar, entonces el mar tiene la capacidad de adentrarse. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el Pacífico, que el mar se entra y anega pues, ciertas zonas, más en algunas mareas. Cuando hablamos de las zonas donde están los valles glaciares, entonces recibe el nombre de fiordo. La península es cuando ese continente se entra al mar en una forma estrecha y alargada. Y si dentro de esa penetración del continente en el mar hay una zona un poco más estrecha, lo que se conoce como istmo. Un istmo es esa zona estrecha
que conecta, digamos, la parte continental con una saliente de ese continente hacia el mar. Cuando hablamos del cabo, hablamos de una parte de la costa, una parte del continente que se adentra un poco más hacia el mar. En el Golfo es lo contrario, es el mar, digamos, el que se entra hacia la zona continental. Entonces es una forma redondeada donde el mar alcanza a entrarse al continente. Normalmente son zonas pues donde el mar deposita material, o sea, arena, y tenemos playas. La isla pues, es simplemente una prolongación, digamos, del continente que alcanza a levantarse por encima del nivel del mar. Entonces tenemos esa saliente, normalmente se coloniza por vegetación, y cuando hay varias, tenemos lo que se conoce como archipiélago. Cuando tenemos un grupo de islas, les llamamos archipiélago. Un estrecho es cuando digamos, la zona continental aprieta de alguna manera el mar y, digamos, reduce un poco el paso, entonces se le conoce como estrecho. Cuando ese estrecho es construido por el hombre, entonces se conoce como canal. Aquí, digámoslo, relativamente cerca tenemos el canal de Panamá, donde es una construcción humana que permite conectar, en este caso, dos océanos. El caso de la playa, estamos hablando de material que el mar está depositando hacia la zona continental, y normalmente son arenas que son transportadas por los ríos o que se producen por la descomposición de los corales y que el mar las saca hacia la zona continental, y eso es lo que conocemos como playas. Cuando hablamos de un acantilado, es una zona muy pendiente, muy abrupta, donde el continente se encuentra con el mar, con el océano. Cuando esa zona es muy extensa, entonces se conoce como farallón. A veces también le llamamos farallones a montañas muy escarpadas, muy pendientes aquí en la zona interna, pero el nombre más común es hacia esos acantilados extensos. Los glaciares, que son formaciones de hielo permanente que tienen pues, durabilidad en el tiempo. El caso de los desiertos, donde las altas temperaturas en el día y las bajas temperaturas en la noche descomponen la roca, la trituran y la convierten en arenas, y esas arenas se acumulan y forman esas dunas características. Cuando hablamos también de relieve, también podemos hablar de que bajo el mar hay también una cantidad de relieve, ¿cierto? Tenemos debajo del mar, hay una zona continental asociada a una placa tectónica, y también hay unas formas asociadas. Entonces tenemos la plataforma continental, que es lo que del continente se va metiendo como por debajo del mar. Los taludes continentales, lo que hablamos es una alta pendiente dentro del mar que lleva pues como unas grandes profundidades. A veces podemos encontrar llanuras dentro del mar. Las dorsales oceánicas, que son levantamientos de la corteza en el mar, como digámoslo, formaciones de cordilleras pero submarinas. O fosas, que son cuando las placas se están separando y, o se está metiendo una bajo la otra y forman unas grandes profundidades. Aquí entonces vemos como la plataforma continental se adentra hacia el mar. El talud continental, que es esa gran, digamos, cambio de profundidad, una gran profundidad en un espacio corto de distancia. Hablamos de la llanura abisal, que son llanuras que están en el fondo marino, en el lecho marino. Las dorsales oceánicas, entonces cuando hay levantamiento de placas que se van presentando esas formas que pueden incluso terminar saliendo a la superficie convirtiéndose en islas. En el caso de las fosas oceánicas, entonces, el movimiento de las placas tectónicas puede empujar una placa a meterse por debajo de la otra y producir que se profundice más en esa zona, es lo que se conoce como las fosas,
En el caso de nuestro planeta, pues tenemos en el Pacífico una zona que se conoce como la Fosa de las Marianas, que es la zona más profunda en el océano. Estamos hablando de 11 kilómetros de profundidad. Muchas gracias, espero les sea de utilidad este video.